Otra vez aquí, las tres conectadas, conectadísimas. Nosotras ya estábamos conectadas antes de enchufar esto. Y bueno, por si alguien todavía no nos conoce, Ainhoa es médico que se salió del sistema público y sigue trabajando desde también otras perspectivas. Ramsey es divulgadora guerrillera, una de las que podría responder que sí a la pregunta del título, ¿verdad? Vas a saber tú más que mi médico, sin ninguna duda. Y bueno, yo soy Marina, que soy bióloga, también un poco disidente de lo que me enseñaron en la facultad, ¿no? Como que falta mucha información veraz a todo esto. Y nada, chicas, sabemos que un lunes a las 12 igual no es la hora donde más gente está esperando que haya directos, pero vamos a ver si se nos conecta, si se nos va conectando alguien. Y de todas formas, para empezar, me gustaría preguntaros, bueno, yo casi he respondido, ¿no? Pero sí me gustaría, si os ha pasado, Ainhoa, tú eres médico, pero aún así, igual también puedes responder la pregunta desde la perspectiva del médico, ¿no? O sea, ¿crees que hay personas que pueden saber más que los médicos leyendo, informándose? Porque ahora acceder a bibliografía y a artículos científicos es entrar en Internet, no tienes que estar en ninguna universidad ni en ningún lado, ¿no? Sí. ¿Crees que a esta pregunta, tú que eres médico, sí, hay gente que realmente podría decir que sí? Y Ramsey, casi la he respondido yo, pero extiéndete un poquito más con esta. Sí, yo creo que sí, claramente. Entre otras cosas porque la información que recibimos cuando nos formamos en la carrera es una información sesgada, muy dirigida, y a nosotros no nos enseñan sobre todo. Nos enseñan sobre enfermedades, ni siquiera sobre enfermos, porque no nos enseñan a tratar con personas. Simplemente vemos la enfermedad o es lo que pretenden, que veamos solamente la enfermedad y además una parte concreta de la enfermedad y una versión específica de lo que es la enfermedad, de cómo llega al ser humano y de la única solución posible que se le puede ofrecer. Entonces, nuestra formación está, yo creo que hiper mega sesgada frente a la realidad y a las infinitas posibilidades que hay en torno a la enfermedad, pero también y sobre todo a la salud, para lo que no nos forman. Y por tanto, cualquier persona con una mente abierta que no se limite como lo hacen en la carrera y en nuestro adoctrinamiento, sabrá muchísimo más que una persona que simplemente tenga un papel en el que diga que esta institución que está controlada verifica que has estado bajo su formación. Y ya está. Ramsey, ¿tú crees que sabes? Yo creo que sabes más que muchos médicos por las conversaciones que hemos tenido, ¿no? ¿Y cómo llegas a esto? Cuéntanos, ¿cómo alguien que no tiene una formación universitaria ni en medicina ni en biología puede llegar a saber más? Lo de saber más suena a tener poca humildad, ¿no? Y cuesta mucho entrar en esa dinámica porque es no saber más, pero saber diferente. Yo creo que sería la mejor manera de ponerlo, porque evidentemente lo que estudia un médico ahí no puedo entrar, ¿no? Y estudian sobre mecanismos del cuerpo humano y muchas cosas que yo no voy a saber porque no he estudiado esa carrera, pero de salud y enfermedad, pues sí, de salud, bienestar, porque lo he visto y lo he vivido en mis propios ojos, ¿no? Por suerte o por desgracia, yo creo que más por suerte, en mí, en personas cercanas, y digo por suerte porque gracias a esa experiencia yo ahora pues, puedo ayudar a otras personas y dar esta información, ¿no? Por lo que comentábamos el otro día de la visión que tenemos de la vida, cómo afrontas cada cosa que te pasa. Pues a todos nos pasa cosas buenas, cosas malas y cosas regulares. Después de la dinámica de fíjate qué desgracia, pues yo cuando era joven pues vivía no sé qué, pues gracias a haber vivido esta situación yo ahora tengo este criterio y lo puedo comunicar y puedo llegar a aquellas personas que están dispuestas a recibir esta información independientemente de un título. Y son muchísimas las personas con las que he hablado que me dicen que van a un oncólogo que es una eminencia. No es cualquier oncólogo, igual es un señor que tiene 75 años y lleva toda su vida ejerciendo y hace no mucho, pues una persona más o menos cercana, que su pareja muy joven con un cáncer galopante y decía que lo único que estaba era el oncólogo mirando a la pantalla y haciendo
al ordenador. Y la ayudante le iba haciendo algunos comentarios. Y la mujer que yo conozco le dijo, ¿hay algo que podamos hacer para mejorar su situación o complementar con él? Y le dijo, da igual lo que comas. Como si te comes un cordero. A ver, no te va a apetecer porque no vas a tener apetito, pero come lo que te dé la gana. Claro, yo escucho esas cosas a día de hoy y dices, vamos a ver, no es que yo sea más lista, esta información está ahí para todo el mundo. Pero por algún motivo, este hombre que tiene tantísima experiencia y aparte de su carrera, pues la carrera profesional, por algún motivo no ha querido escuchar, no ha querido leer otras cosas y lo he vivido con distintos familiares que estaba, un caso muy cercano mío, de una persona que estaba con quimio y con radioterapia y también la habían operado y no solamente no se le cayó el pelo, sino el pelo nuevo que le estaban haciendo, en vez de ser gris, que era el color de pelo que tenía, le estaban haciendo en su color original, que era negro. Entonces, la oncóloga que la estaba atendiendo le dijo, ya se te tendría que haber caído todo el pelo del cuerpo hasta las cejas. Y él iba todas las semanas, no me acuerdo ahora exactamente el periodo, y todas las personas con las que iba cada vez se iban deteriorando más y más y más. Todos los que hemos vivido el cáncer cerca, sabemos cuál es ese deterioro. Menos este paciente. Oye, pues nadie en ese hospital, y estoy hablando de uno de los mejores hospitales, o considerado uno de los mejores hospitales de España, y nadie se sentó a hablar con esta persona, a preguntarle, oye, pues lo que dijiste tú el otro día, Marina, un equipo de investigadores viendo por qué nosotros no hemos reaccionado o no hemos caído enfermos a pesar de haber llevado caminos distintos. Pues ¿por qué no había un equipo de oncólogos sentados con esta persona a preguntar, oye, ¿esto es casual? ¿A ti te sorprende o tú estás haciendo algo deliberadamente? O sea, ¿tú eres consciente de que esto te está pasando por algo o infórmanos? Nada. Y eso fue para mí yo ya venía de tener mucha información, pero para mí ese fue un momento de absoluta convicción de que yo estaba más informada de lo que era la salud y el bienestar y cómo llegar ahí que los propios médicos. Yo decía, es que ni le preguntan, ya por curiosidad humana, ya no voy a decir por curiosidad científica médica, que debería ser así, no, ya por curiosidad personal decir, ¿cómo es que es diferente a todos los demás? Y esta persona tuvo calidad de vida durante el periodo que estuvo tomando la quimio, etcétera. Que no tenía vómitos, bueno, los típicos síntomas, no se quedó así raquítico, no se le cayó el pelo, tenía apetito. ¿No? Entonces yo, al verlo con mis propios ojos, pues, yo no pretendo saber más que nadie, pero yo estoy levantando así un poco la mano y diciendo, a ver, es que yo he comprobado que esto no es así. Y sobre todo cuando voy al médico con un problema de vesícula y me dice que antes de cada comida me tengo que tomar un omeprazol. Así, sobre la marcha, sin hacer ningún tipo de prueba. Porque he tenido un cólico biliar. Hombre, yo lo voy a cuestionar. Porque, claro, antes los médicos eran como Dios en la tierra, ¿no? Esa bata blanca te imponía tanto. Era una persona importante a la que respetabas tanto. Las personas le están salvando vidas. Y claro, no tenemos que respetarles, pero sí de cuestionarnos cosas. Mira, Ramsy, al hilo de lo que cuentas, que dices, antes los médicos eran personas respetables, resulta que antes tampoco es tan antes. No. Porque el tema de que los médicos fueran personas respetables, consideradas públicamente como alguien importante, pues ¿sabes de cuándo es? De cuando todo lo de Pasteur, que ya conocemos, ¿sí? Que es cuando realmente hace unos 200 años la medicina entra en todo lo que es el tema industrial y a partir de entonces es cuando los médicos, científicos, etcétera, ¿no? Empiezan a entrar en ese rango porque ya se encargaron los de la época, ¿no? De poner a las personas que estaban haciendo ciencia diciendo lo que ellos querían, eugenistas, además muchos de ellos, ¿no? Y toda una serie de dogmas que se gestaron en ese momento y que a día de hoy siguen alimentando la ciencia y la medicina. Porque antes, o sea, si nos vamos 200 años más para atrás, 300, 400, 1000 años para atrás, los médicos, los científicos eran personas pobres, eran personas que no estaban reconocidas socialmente y que vivían en la indigencia. Entonces, claro, los que investigaban, ¿no? para ayudar a la gente, había como una bondad genuina en querer ayudar, en querer aprender, en observar la naturaleza, en observar
la ciencia, en querer, pues eso, ayudar y trascender la enfermedad, ¿no? Entenderla. Había un conocimiento que sabemos que se trató incluso como brujería, ¿no? Y como magia. Y era el conocimiento de saber entender la enfermedad y saber acompañar esos procesos para crecer en salud. Y fue a partir de ese momento donde la ciencia se industrializó cuando empezamos a tener esta imagen, ¿no? del médico como una persona extraordinaria, cuando al final es una persona que sí, que se ha currado una carrera, que será muy larga, pero como decía Ainhoa, que está profundamente dirigida y estudiada, y además no me acuerdo cómo se llama luego lo busco y os lo mando, ¿no? A partir de que uno, comprado por los Rockefeller, hizo todo un informe, el informe, no sé si os acordáis del nombre, no me sale el nombre, que es el autor. Bueno, luego lo buscamos y sí se lo compartimos, ¿no? Un informe en el que explicaba, en el que empezó el cambio real de la medicina para industrializarla todavía más, ¿no? Para ir quitando de todas las universidades de medicina el saber hacer, el saber tratar la salud, que decías tú, ¿no? El saber usar plantas, el usar la alimentación. Es el informe Fletcher. Ese, sí. El informe Fletcher, que es de principios del siglo XX, no sé si 1911 o algo así, no sé si lo estáis mirando. Y a partir de ahí es donde, sí, lo están poniendo también en comentarios, el informe Fletcher. Sí. Así que gracias por... Y a partir de entonces es cuando viene ese cambio, ¿no? De la medicina. Y a día de hoy, los médicos, o sea, la generación de médicos que hoy están ejerciendo, ya ninguno, porque esto también lo decíamos el otro día, ¿no? Es que la esperanza de edad es muy alta. Sí, pero los que hoy en día tienen 80 y 90 años no vienen de esto. Eran los niños que todavía no habían entrado en esta medicina tan química, ¿no? Y tan manipulativa. Entonces, ya veremos nuestra generación a ver qué le pasa. Y ese es el tema. Pero y en ese momento quienes sanaban pues eran los remedios de la abuela de toda la vida. Eran personas que no habían tenido acceso a formación, adoctrinamiento ni nada por el estilo y simplemente aplicaban pues plantas, remedios naturales, caseros que habían ido pasando de generación en generación y esas personas sabían de salud al menos muchísimo más que los médicos que se estuvieran formando en aquel momento. Pero incluso los primeros médicos que empezaron a formarse, como bien decías, eran personas que se movían por la contribución y el amor a ayudar a los demás, porque no vivían de eso que hacían. Entonces, cuando empezó a infectarse todo esto para que fuera en la dirección que ellos querían, se generó esa clase social, ese clasismo y además interesadamente esa diferencia, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque lo que se pretendía es que la palabra del médico fuese palabra de Dios prácticamente, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que le encantaba esa comparación. Yo he conocido muchísima gente que cuando yo era estudiante y eran a lo mejor ya juntos muy cercanos a jubilarse y demás, que les encantaba esa semejanza. Y aquí estoy yo y les encantaba que se hiciera un silencio sepulcral cuando entraban en una sala y que fueran a decir, y lo que fueran a decir, vamos, que a nadie se le ocurriese ponerse a discutir con don fulanito de tal, porque eso era, vamos, herejía y vamos, porque no se llevan las hogueras, que si no, ahí estábamos algunos ya, pero 2 o 3 veces, ¿no? Quemados y requemados. Y dices tú, madre mía. Pero claro, es que socialmente construir esa realidad. Y entonces ahora vivimos en una sensación de incapacidad a la hora de gestionar nuestra salud cuando absolutamente ningún ser humano puede decirte lo que a título personal a ti te beneficia más o menos. Te podrá dar unas directrices, te podrá dar consejos y en cualquier caso un médico que te dé consejos en salud se ha formado paralelamente a la información recibida durante su carrera y su formación como especialista en lo que sea. Y luego tú tendrás que transitar ese camino y ver cuáles son los que a ti, a tu cuerpo, por tu condición única y personal, te van bien o no. Entonces, cualquier persona que haya elegido poner el foco en su salud e investigar y aprender, terminará sabiendo infinitamente más que el más prestigioso médico educado en la facultad que quieras. Porque la información que tiene es que una cosa es realidad y además trabajado sobre el propio terreno y lo otro es una teoría sesgada para dirigir la atención a un punto en concreto y que dejes de ver el resto del bosque, ¿no? Claro, además es que es muy fácil descubrir
no voy a decir quién tiene razón, porque esto no se trata de una competición, ¿no? He ganado yo tenía razón. Si al final lo que digo siempre, las consecuencias son para ti, es decir, para bien o para mal. Y es muy fácil comprobar. Es tan sencillo como adoptar ciertas pautas. Pues si te recomiendan, no sé, pues hacer ayuno intermitente, pues tampoco es un sacrificio enorme, no es un cambio tan radical. Te recomiendan pisar la tierra descalzo, tampoco es una cosa tan complicada. Beber plasma marino, hacer lavados nasales con agua de mar. Son tantas cosas que hay que no es blanco o negro. Y yo siempre digo, no me creas, pero dame una oportunidad, ¿no? ¿Yo qué gano diciéndote esto? Hombre, otra cosa es que yo tuviera una consulta y cada vez que entra en la consulta, clink, 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 y digan, es que es una lista, ¿no?, que va cobrando a la gente. Pero lo estamos haciendo aquí de forma gratuita, ¿no? Y creo que esto al final es como una cadena de favores, por así llamarlo, ¿no? Yo, gracias a aquellas personas que daban esta información pública y gratuitamente, o personas que escribían un libro, ya ves tú, nunca va a ser un bestseller, ¿no? El libro del ayuno, o el libro del no sé qué del cáncer, pues estas personas que ponen todo su aprendizaje, su conocimiento, su experiencia a manos de el que lo quiera, pues lo vamos cogiendo y se lo vamos entregando a otras personas, y lo van cogiendo aquellas personas que están preparadas y están listas para desaprender, que yo entiendo que da mucho miedo, porque es ese abismo de todo lo que me han dicho, o gran parte de lo que me han dicho, no es cierto o no es como me lo han dicho. Porque cuando vas al médico sientes una especie de seguridad. Me ha dicho que está todo bien. Me ha dicho que no me voy a morir. Claro, no te vas a morir hoy, pero el tratamiento que te está dando va a hacer que le visites muchas más veces. Y no estoy diciendo que los médicos tengan mala intención. Al final es, toma, mira, tienes que estudiarte esto durante 5 años. Y lo que hay aquí es... Palabra de Dios, es palabra de Dios. Es para ser médico. Y por lo tanto, claro, hay una doctrina, ¿no?, en la universidad que te dice, esta es la cajita del médico. Y cuando precisamente en ciencia y medicina, madre mía, es que es un campo tan sumamente amplio. Y una cosa, ya por último os paso palabra, una cosa que me llama mucho la atención es que los seres humanos somos distintos unos de otros. Sin embargo, las enfermedades se tratan todas igual. Es decir, no importa que sea un niño, un adulto, un hombre, una mujer, una persona con sobrepeso, una persona deportista. Si tienes cáncer, te van a tratar de una determinada manera. Y si quieres que te traten de otra manera, pues ya tienes que pedir un préstamo, irte a otros países, buscar métodos alternativos, y encima todo el mundo metiéndote miedo. Porque claro, una cosa es la prevención y otra cosa es cuando ya estás enfermo. Entonces es en plan, la roja o la azul, la roja o la azul. Y claro, te están diciendo, es que como cojas la roja te vas a morir porque no sé qué dices. Mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y es el miedo lo que al final les hace tomar la pastilla azul. Me decía, mucha gente que se saca, easy, 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 ¿no? Como José, easy, sí, como el programa que acaba de sacar José Mota, easy, sí. Y es el miedo lo que nos hace no investigar, no ir más allá y decir, es que es un médico. O sea, a mí la tipa esta que me está diciendo, ¿tú qué título tienes? No sé, a veces me han preguntado que cuál es mi formación. No sé, cuántos médicos no tienen ni puñetera idea y te dicen cosas como me dijo a mí hace muchos años una dermatóloga, que da igual lo que comas, que no afecta a la piel. Y yo, pero de toda la vida yo he escuchado que el chorizo, que decían en Inglaterra, el chorizo, el chocolate, estas cosas que afectan a la piel. Y no, porque no sé qué estudio determina que no sé qué. Claro, me abrazó la cara. Me abrazó la cara con una crema que me dio y un no sé qué y tal, y acabé con la cara hecha un Cristo. Y dije, bueno, pues ahí ya aprendí que no todos los médicos son buenos y que no por el hecho de tener un título significa que tú ya vayas a ser un buen profesional, porque esto pasa en todas las profesiones. Y ya bueno, y yo sí quería comentar lo que decía Ainhoa de Palabra de Dios. También hay historias sobre esto, ¿sí? Y tiene que ver con el abuelo, seguro que os suena, Aldous Huxley, ¿no? Sí. Del Mundo Feliz. Pues su abuelo
era uno de los partidarios de Darwin, ¿sí? Que son los que pusieron a Darwin, que era un don nadie, que no tenía formación de nada, que era un cura, ¿vale? Y lo pusieron ahí como biólogo, el que más sabe de todos. Resulta que este hombre, Henry Huxley, pertenecía a una especie de grupo que fueron los que realmente equipararon esta nueva ciencia que ellos querían poner con la palabra de Dios, ¿sí? Y aunque esto lo explica muy bien Almudena Zaragoza, ¿no? Pero aunque da la sensación que dices que si vas en contra de Darwin, enseguida te dicen, pero ¿qué pasa? ¿Que entonces eres creacionista? No, no, no. Los más creacionistas eran ellos, ¿no? Porque nunca Darwin explicó el origen de las especies, simplemente explicó algunos cambios observables, pero no cosas que originaban nuevas especies, lo cual jamás va a explicar la teoría de Darwin, ¿no? Porque ellos decían que no, la vida la creó Dios y entonces, ¿cómo evolucionaba esa vida? Pues es lo que explica Darwin, que eso la gente se lo pierde, ¿no? ¿Cómo nos han tomado el pelo desde el principio, desde ese momento? O sea, que realmente lo de la ciencia, palabra de Dios, es porque equipararon la ciencia a la palabra de Dios en ese momento donde la historia empieza a dar este giro tan importante. Y luego también quería comentar el tema este que decía Ramsey, que me parece súper interesante, ¿no? Cuando alguien en un hospital pues le están haciendo un tratamiento en el que se esperan unos efectos secundarios súper malos y no los tiene, ¿no? Y que nadie le dijera, oye, ¿tú qué estás haciendo? Hay un libro de una mujer que se llama Kelly Turner. El libro se llama Las 9 claves de la curación natural del cáncer y otras enfermedades. Ella empezó con el tema cáncer, luego se dio cuenta que esto es para otras enfermedades, igual que muchas cosas, que igual empezó la investigación por el cáncer y luego es extrapolable a cualquier otra enfermedad, ¿no? Bueno, en la historia de Kelly empieza... Ella supongo que sigue siendo psicoterapeuta y atendía a personas en fase terminal, desahuciadas por la medicina, ella les hacía como ese acompañamiento. Dime. ¿El nombre puedes escribirlo? Sí, mira, lo voy a copiar aquí de una reseña, de un libro, y lo pongo en los comentarios. Espera, que no se ha copiado entero. Genial. Vale, lo pongo en los comentarios, ahora lo comparto en la pantalla también, que va un poquito lento. Vale, pues esta mujer lo que explica es eso, ¿no? Que se dio cuenta que de vez en cuando esas personas desahuciadas, pues había unas cuantas que aunque la medicina ya les decía, bueno, tú ya te vas a morir, no hay nada que hacer contigo, pues sobrevivían. Y empezó a preguntar a los oncólogos, oye, que esta persona que ha sobrevivido, dice, bueno, de vez en cuando pasa. Y no le estáis preguntando. Y empezó a preguntar a selección más natural. Y se dio cuenta que en todos los oncólogos con los que hablaba se conocían casos de estos. No, sí, yo también conocí uno que se iba a morir, no se murió, ¿no? Pero ¿por qué no estamos estudiando a esta gente, ¿no? Entonces ella lo que hizo, si no recuerdo mal, son más de 200 entrevistas, porque ya hace unos cuantos años que leí este libro, pero hizo como más de 200 entrevistas a personas desahuciadas por la medicina que no habían muerto, todos enfermos de cáncer. Y saca esas 9 claves que están en su libro, que tiene que ver con la alimentación, con los suplementos nutricionales, con las emociones, con el aceptar la ayuda de otras personas, ¿no? A nivel personal, que tiene que ver con el sentido de la vida y con la espiritualidad. ¿Sí? O sea, es súper interesante porque además cuando lo lees te das cuenta que tampoco hay una fórmula. O sea, aunque habla de alimentación, dice, no hay una dieta que va a servir para todo, pero cada persona encontró un cambio en su dieta que le ayudó, ¿no? Y no hay una espiritualidad que sirva para todos, pero cada persona, dices que esas 9 claves las cumplían todos, pero claro, cada uno encontró su camino dentro de ese punto, ¿no? Encontró la dieta pues que realmente le iba bien, el alimento que le ayudaba o el que le perjudicaba, ¿no? Y lo pudo quitar. Encontró algo trascendente, aprendió a gestionar las emociones para no quedarse con lo negativo, para potenciar más lo positivo, ¿no? Entonces es un libro muy interesante, precisamente porque transmite una idea muy clara que a la vez se abre un montón, ¿no? Y el tema este de los médicos, que por supuesto que hay médicos, yo creo que todos se han salido del sistema público oficial, pero lo sigue habiendo, ¿no? Que se toman sobre todo el tiempo, que esto creo que alguna de las dos también lo ha comentado, ¿no?
de escuchar la historia real de la persona. Porque cuántas veces nos encontramos, ¿no? Bueno, yo sí tengo consulta de terapia y la gente me dice, es que he ido al médico y vienen aquí como ya desesperados, ¿no? Porque me dicen que no tengo nada, las pruebas, todo sale bien y pues a uno le duele no sé qué, otro no puede dormir, otro tiene unas indigestiones que se muere, ¿no? Pero es que me dicen que no tengo nada. Obviamente algo tiene esa persona porque no se encuentra bien, ¿no? Por lo que sea. ¿Cómo puede ser que un médico se quede tan tranquilo simplemente diciendo a esa persona que no tiene nada? O que empiecen a probar medicamentos y cosas sin sentido porque no encuentran nada, pero van probando, y a lo cual van sumando efectos secundarios, ¿no? Son esos temas lo que a mí me preocupa y con eso no quiero incluir a todos los médicos, por supuesto. Es verdad que el título lo hemos puesto un poquito así también para llamar la atención, ¿no? Porque, por supuesto, todos los respetos a esos médicos. Dicen, ¿no? En plan, ¿de qué vas? ¿no? En plan, claro. ¿Sabes? Tú vas aquí de que sabes más que un médico que ha estudiado durante no sé cuántos años. Y lo que he dicho al principio, no se trata de saber más, sino saber diferente. Y hay una cosa que he escuchado de muchos pacientes que estaban terminales, en plan, te quedan 3 meses de vida. Y no sé si lo comenta en el libro, pero algo que parece que se repite es cuando se enteran de que se van a morir y les quedan solamente unos meses, empiezan a hacer todo lo que habían pospuesto. Es decir, empiezan a pasar tiempo con su familia, empiezan a dedicarse a las cosas que, pues es que no tengo tiempo, siempre es para mañana, ¿no? Para después, para cuando me jubile, para cuando termine el no sé qué. Estamos en esta vida que nos han dicho que tenemos que cumplir, es la checklist que muchas veces ha comentado Ainhoa de cosas que tenemos que hacer en la vida. Vamos, lo tenemos todo fácil, todo accesible, todo inmediato y sin embargo estamos en la era del no tengo tiempo para nada, ¿no? Y cosas como leer un libro se dejan a un lado, es que no tengo tiempo. No tienes tiempo para lo esencial en la vida, no tienes tiempo para qué. Y te estás esperando a jubilarte. Hay es un cuento, leyenda, ¿no? Que decía un americano que llegaba a México y se encontraba a un señor que estaba durmiendo la siesta y le decía, ¿pero qué estás haciendo perdiendo aquí tu tiempo? ¿Y tú qué haces? No, yo soy pescador. ¿Y cuántas horas? No, 3 horas al día. Hombre, ¿y por qué no? ¿Y qué haces el resto del tiempo? Y decía, pues estar con mis hijos, estar con mi mujer, estar con mis amigos, tener tiempo para descansar. Y entonces el otro le empieza a decir, bueno, si trabajaras más horas podrías tener una flota de barcos. Y dice, bueno, ¿para qué? Y dice, bueno, pues para poder abrir una sede en no sé dónde. ¿Pero para qué? Pues para no sé, bla, bla, bla. Entonces empieza a decir todo lo que sería el crecimiento laboral económico y al final dice, ¿para qué? Dice, para que puedas estar con tus hijos, con tu mujer, descansar, lo que estaba haciendo ese hombre en ese momento, ¿no? Y creo que el problema es esa falta de coherencia, esa falta de felicidad y el cumplir con un sistema que nos han dicho, este es el sistema. Si estás fuera, eres un friki, un hippie, un raro y un antisocial y un antisistema y un anarquista. Y no vas a llegar a nada en la vida, vas a fracasar, no tienes éxito, no estás aprovechando todas tus capacidades. Es una sensación de insatisfacción, es una sensación de insuficiencia tan grande que estamos siempre buscando más, pero ¿hacia dónde? Hacia afuera. Para mí la clave es esa, que cuando la persona conecta con no tener tiempo de verdad, el ejemplo que decías pues, enfermos de pacientes terminales, yo que he trabajado mucho en paliativos también, lo que hace es priorizarse a sí mismo, se pone el foco en sí mismo y dice, a ver, ¿cuánto de jugo le quiero sacar a la vida con el tiempo que me queda, ¿no? Y entonces ahí lo que hace es invertir el foco y deja de estar mirando fuera y empieza a mirar para adentro qué cosas me hacen feliz, a qué me voy a dar la prioridad a mí en este momento y a lo mejor es pues estar mirando el paisaje o es irme de viaje. Las cosas que ha ido posponiendo, normalmente la sociedad te invita a posponer aquello que tú eres, aquello que realmente te conecta con tu esencia y donde realmente vas a encontrar la felicidad, porque el objetivo de la sociedad no es que seas feliz, es que seas útil para la sociedad. ¿Y cómo eres útil para la sociedad? Pues cuando eres manejable, cuando yo te convenzo de que el consumismo es la clave del éxito y que si tienes este coche es cuando vas a ser la persona más maravillosa del mundo y si no, pues eres un perdedor de la vida, ¿no? Entonces, estas cosas que es como muy absurdo, pero al final es todo un engranaje, es toda una tela de araña y en una tela de araña cada hilo que se mueve da una información a la araña.
Entonces, al final esta parte es necesario entenderla, que todo está diseñado estratégicamente con un objetivo de control y de poder exprimir lo máximo posible al ser humano, que el sistema visualiza como un peón de fábrica o una de sus máquinas más de las que tiene que extraer un beneficio. Entonces, la gente se cree que el sistema está diseñado para nuestro bienestar y nuestro confort. Y no, esa es la cortina de humo para que no nos rebelemos, porque si no, ninguna persona se sometería a ello. Me ha encantado la referencia, Marina, a Aldous Huxley, porque justo he terminado de leer ayer Un mundo feliz y hoy estoy que voy a leer en 1984. Y claro, que para mí es como si se hubiesen puesto en un mismo cuartito George Orwell y Aldous Huxley a decir, vamos a contar un poco esta movida, ¿no? Porque es alucinante y claro, dices tú, no, cualquier parecido con la realidad es mera casualidad, cuando sabes perfectamente que las casualidades no existen. Claro, es como, a ver, está así de claro. Y luego hay un montón de reseñas a un montón de cosas, ¿no? Yo hay gente que sigo en redes que te ponen pues capítulos de Los Simpson de hace un montón de tiempo en el que calcadito se reflejaba lo que está. Pero incluso aunque haya sido una creación posterior, que al final esto no deja de ser anecdótico, la idea real, o yo creo que el interés real detrás de todo es cuánto de responsable estás siendo de tu vida, cuánto estás viviendo tu vida acorde a tus apetencias, a tus gustos, a lo que tú crees que te hace feliz y cuánto estás haciéndolo en pos de un discurso totalmente diseñado para que pongas el foco fuera, distraerte y tenerte entretenido, ¿no? Uh-huh. Y al final va por ahí. Y cualquier persona es capaz de saber más que un médico. Cualquier persona que realmente tenga un interés genuino por la salud y por ayudar puede saber más que cualquiera. Me da igual un médico, un político, un abogado, cualquiera, porque hay mucha gente que se cree que es que esto va de capacidades. Ay, es que yo no tengo esa suerte, no he nacido con esto. No, esto va de que tú te interesas por algo y te preocupas de investigar, de saber y de acumular más información. ¿Para qué? Para responsabilizarte, en este caso, de tu salud, lo que hablamos, y que no tenga que venir un tercero a decirte esto es lo que tienes que hacer tantas veces al día el resto de tu vida. Pero esa persona que sabe. Claro. De hecho, las personas que tenemos esta información, solemos ser personas con una salud muy buena y no necesariamente hemos nacido así. Sin embargo, son cantidad de médicos que están mal de salud. Uh-huh. Y claro, es como el tema de nuestro evento 2020. Qué casualidad, es que vamos de coincidencia en coincidencia. Y esto pues no hace despertar a la gente y no es porque sean tontos, es porque no quieren creerlo, por ese abismo. Y yo sacaría el comentario que hiciste el otro día, Marina, explicando cuando una persona se va a quitar la vida y en este curso que estabas haciendo, el hombre que iba camino del puente del que se iba a tirar y corrió por su vida cuando le iba a atropellar un coche. Y en ese momento se da cuenta de, ostras, yo no quiero morirme, lo que pasa que el sistema o la vida que tengo o el dolor que se me ha causado por el motivo que sea me está empujando a quitarme la vida, ¿no? Y ese clic es lo que le hizo darse cuenta y despertar. Y creo que cuando llega ese momento, ¿no? que te enfrentas a la muerte, que debe ser un momento muy difícil, muy duro, yo creo que muchas personas hacen ese clic, ¿no? Y algunos no, algunos aceptan, no, pues es que me ha tocado. Pues como me ha tocado el cáncer, me ha tocado morirme y por eso se mueren. Y otros muchos no lo aceptan y aprovechan ese momento para dedicarse a lo que les gusta. Y esto lo contaba Josep Pàmies, que contaba una paciente, pues eso, que se fue al campo o no sé, con su familia, estaba todo el día de abrazos y de besos, en plan, cada minuto cuenta. Y entonces pasaron los 3 meses o el tiempo que le dijeron de te queda X tiempo y no se moría. Y entonces empezaron a pasar las semanas, los meses, y pues yo la verdad es que me encuentro bien y no parece que me esté muriendo. Y cuando le hicieron las pruebas ya no tenía enfermedad. Claro, esto lo cuenta y es como mentira, fantasías, estáis haciendo daño porque estáis creando expectativas falsas, no se juega con este tipo de cosas, la salud y la enfermedad es un tema muy serio y entonces suele crear mucho rechazo porque no lo quiere creer.
Aquí transcribo, transcribo porque no me acuerdo exactamente, pero el libro que os he dicho, Las 9 claves de la curación natural del cáncer, precisamente la doctora que lo escribe habla de esto de las falsas expectativas y dice, no son falsas cuando hay casos reales que están sucediendo. O sea, falso sería que ella se inventara algo que no es posible, que nunca ha pasado, ¿no? Dice, no es falso, son unas esperanzas realistas que pueden suceder. Y puede suceder la muerte, puede suceder algo intermedio, bueno, la muerte nos va a llegar a todos de una forma o de otra, pero puede suceder la muerte trágica, dura y por la enfermedad, otro tipo de muerte que es la de cuando eres mayor y bueno, pues un día das el último suspiro en paz y fin. Y luego pues eso, el sobrevivir a esto, ¿no? Dice, no son falsas esperanzas porque existen de verdad. Entonces, cuidado con que nos acusen de esto. Falsas esperanzas, ¿por qué falsas? ¿Por qué lo tuyo es verdad otra posibilidad. es falso? Es Eso, otra posibilidad. Exacto, pero no es falso, ¿no? O sea, no podemos permitir que nadie nos acuse de algo falso cuando es algo real. Y esto que cuentas del diagnóstico, ¿no? De un diagnóstico grave, la persona se sana y de repente eso que tenía que ser crónico ya no encuentran rastro por ningún lado. Conozco muchísimos casos y ¿qué responde normalmente la medicina? Pues nos debimos confundir con el diagnóstico. Sí, eso iba a decir. En caso de que se lo crean, cuidado la confianza que tienen en sus propios diagnósticos, ¿no? En caso de que se lo crean. O sea, que igual dan esa respuesta pues para salir del apuro porque no saben cómo hacerlo, pero en caso de que algún médico se crea que su paciente, que tenía una enfermedad, yo conozco un caso de una persona que hasta le dieron una baja de por vida, estuvo más de 20 años tratado por una esclerosis y de repente desapareció la esclerosis y, pues nos habremos equivocado de diagnóstico. Me habéis tenido 20 años con todo esto y ahora me dices que igual crees que te has equivocado de diagnóstico. Hombre, no. Y no habrá otra cosa por ahí que se te está escapando, ¿no? Incluso, perdón. Dime. No, que iba a decir que incluso si ellos piensan de verdad que el diagnóstico es falso, eso ya les tendría que hacer dudar del resto de los diagnósticos. Así es. Y es como, ha tenido que ser falso y te quedas tan tranquilo. Te quedas tan tranquilo que ha tenido una persona tantos años con esta enfermedad cuando era falsa. Pues si hay uno, donde hay uno hay más. Claro. Todo, ¿no? Sí, tal cual. Puede haber más. Pero aparte es que encima, como algunos tratamientos, esto genera un poco de controversia porque no todo el mundo se lee los prospectos de los fármacos, ¿no? De los fármacos químicos. Y va muy a colación de este comentario que lo había leído, que ahora lo has reseñado. Como muchos de los tratamientos que se pautan a los pacientes para los supuestos diagnósticos causan la cronificación de esa enfermedad, aun cuando el primer diagnóstico podía no ser lo que estaba sucediendo o no ser la única y absoluta explicación a todo lo que estaba sucediendo, el tratamiento crónico de por vida mantiene crónicamente en ese estado a esa persona. Y el hecho de que siga, que responda o lo que se interpreta como una respuesta al tratamiento, que es una consecución de la sustancia que se están tomando de manera crónica, sea la justificación a la que se agarra la persona, no es la única posibilidad. Porque en este caso, por ejemplo, lo que comparte Pili aquí, igual que hablábamos de lo de falsas esperanzas, no, es una posibilidad. Aquí hay otra posibilidad. Una persona tiene un hallazgo que a priori no tiene indicios de nada, pero como una de las posibilidades es que vaya mal, yo como medicina, y así me han adoctrinado, me enfoco en esa posibilidad, se la presento al paciente como lo peor que le puede pasar y hago que esa posibilidad se convierta en lo que más probablemente va a suceder, que no es real. Es una posibilidad como las demás. Y entonces llego a una determinación y tomo una serie de decisiones, en muchas ocasiones drásticas, con unas consecuencias de por vida para esa persona, por una posibilidad. Pero como yo, con mis conocimientos, hago una iatrogenia real y psicológica hacia esa persona y la conduzco para que vea aquello para lo que yo he sido formado como la única posibilidad y hay que combatirla a toda costa, las personas se someten porque además eso es un abuso de poder. Yo tengo una información sesgada y la utilizo dirigidamente para que tú hagas lo que yo considero que tienes que hacer. ¿Quién soy yo para saber lo que tú tienes que hacer? Si es que es una posibilidad, porque a mí me parezca a título personal más probable, realmente lo es. Es que no lo es. Pero claro, desde mi posición con mi bata blanca, que el blanco tampoco es casual,
porque tampoco es que sea un color como muy sufrido para ser médico, ¿no? Mi bata blanca y mi atalaya, cojo y te digo, no, mira, es que tal, como el que está en un púlpito y te doy ahí todo un speech, meto un montón de tecnicismos para que además te sea difícil y entonces tú digas, oh, ¿cuánto sabe? Ah, vale, venga, pues vamos a hacer esto. Y luego, ¿qué? Luego la has cagado y ¿ahora qué? ¿Qué pasa con eso? Es que yo de verdad que alucino con esas cosas. Y la gente es como, no, da gracias. Mira, nos hemos equivocado en el diagnóstico, ya no te mueres. Hostia, y todo lo que me ha pasado entre medias y de qué manera yo me quedo. Que hay cosas más allá de cuando yo cierro la puerta de la consulta, que no soy una máquina. Entonces, todas esas cosas y lo que hablabas antes, Marina, el equilibrio de los 4 cuerpos, físico, mental, emocional, energético, no hay formación en medicina de eso. No la tienes. Entonces, decir o pensar o creer realmente que un médico sabe más que cualquier otro ser humano acerca de algo simplemente porque tenga un título es tener una realidad súper sesgada y limitada y estar muy ciegos a lo que realmente existe, ¿no? Y a las posibilidades que hay. Sí. Y bueno, yo quería aprovechar para alguien que diga, pues yo sigo pensando que yo no tengo ni idea. Bueno, en Google, aparte del Google que todos conocéis, está el Google académico. Eso es. Si pones Google académico es un buscador específico de papers. Y fijaros que esto que os voy a decir es para entrar en temas oficiales. O sea, todo lo que os va a salir allí está publicado de forma oficial en revistas científicas, ¿sí? Tanto podéis entrar en Google académico como si queréis algo más específico de medicina, está PubMed. Lo voy a escribir también, que es un buscador específico de medicina y ciencia, ¿vale? Creo que y ojo, no lo que hay ahí está publicado, pero no todo lo que se investiga y todos los estudios que se realizan terminan publicándose, porque luego hay un montonazo de censura y a veces se escapa algún artículo y puedes leer alguna cosa en estos sitios oficiales, pero estos sitios oficiales tienen una cantidad de censura brutalísima y hay un montón de cosas que se estudian y se demuestran que no pasan a esos sitios oficiales para limitar el acceso de la gente. Pero incluso accediendo a información oficial que está lejos de estar actualizada, porque bueno, pues estamos en ese dogma que decíamos, ¿no? De que viene de hace 200 años, pero lejos de estar actualizada igualmente se pueden encontrar innovaciones médicas. Por ejemplo, una chica, hoy cuando he compartido el directo en mi grupo de Telegram, una chica me comentaba que ella, pues con una enfermedad que tuvo, se estuvo informando muchísimo y cuando el médico le propuso el tratamiento, el médico especialista ya le dijo que eso ya estaba desfasado porque tenía la información, decía, este tratamiento ya está desfasado ahora y además es contraproducente por esta razón, por esta, y bueno, pues claro, ella tenía esa información, ¿de dónde la sacó? De esos textos científicos. Si es que no, el tema es que el conocimiento no está limitado. Luego que buscas, bueno, nos sigues a nosotras, te das cuenta que hay algo más allá, que se escapa a la ciencia oficial. También hay muchos libros y muchos artículos escritos. Por supuesto, igual tienes que ir a buscar páginas de personas en concreto, ¿no? Pero así es, la ciencia es mucho más seria y sabe mucho más de lo que nos venden en la parte oficial. Se puede explicar muchísimo sobre enfermedades que no se entienden desde una ciencia más rigurosa. ¿Sí? Por ejemplo, la epigenética, que aquí hemos hablado de ella también muchas veces, ¿no? Explica cómo lo que vivimos, todo lo que condiciona nuestro medio, puede estar haciendo un trabajo a nivel de nuestras células. ¿Sí? O sea, eso que... No, es que esto, lo que decíamos antes, gente que tiene síntomas y que no está dando marcadores, o gente que da marcadores de algo, pero se sienten sanos. Es ¿no? Típico evento 2020, ha habido una prueba de 3 letras, que ahora no voy a decir por si colgáis esto en otros canales, ¿no? Que empieza por P. Entonces, esa prueba del bastoncillo es como... Es que esta mañana, fíjate cómo las cosas, tampoco hay que irnos lejos. Esta mañana tenía un mensaje de una paciente que tiene muchos miedos. Cada noticia que sale, a ella se le desatan miedos, ¿no? Y me decía, es que ahora tengo mocos y tengo tos y si voy al hospital y me hacen la prueba y no sé qué y no sé cuántos, no sé qué. Dije, tranquila, imagínate que esto te pasa en 2019. ¿Por qué una prueba y el resultado de una prueba tiene que determinar cómo estás tú? Si tú tienes mocos, si tienes tos y tal, pues bueno, si te encuentras mal, pues descansa, no sé.
no necesitamos ninguna prueba que nos diga que estamos mal, no necesitamos exámenes de por si acaso, no los necesitamos. Y aquí podríamos abrir tema y debate para otro vídeo entero, ¿no? De por qué no necesitamos. Si tú estás bien, punto. No se ha reducido la incidencia de cánceres desde las pruebas que se hacen de por si acaso, ¿no? Todo lo contrario, ha aumentado muchísimo más el diagnóstico, la mortalidad, etcétera. O sea ¿qué está pasando aquí, no? Sigue siendo una industria. El objetivo de la industria es ganar dinero. Así es. Un paciente curado es un cliente perdido. No olvidemos esto. Esto deberíamos tenerlo tan claro que el concepto no se llega a entender porque escucho a gente decir cosas como, hombre, es que ¿para qué nos iban a querer enfermos? Porque la sanidad es pública, un largo etcétera de comentarios de este tipo. Hay una industria muy poderosa, es el lobby más importante que existe, la farmacéutica, y el coste de una persona con quimioterapia al año, estamos hablando de en torno a unos 200.000 euros. Entonces, eso no interesa perderlo, porque sanar de otras maneras, en la mayoría de los casos, no voy a decir gratuito, porque evidentemente alimentos no son gratis o terapias alternativas no son gratis, pero claro, en comparación a eso, sobre todo cuando estamos hablando de sanar y vivir y tener bienestar. Uh-huh. Y el tema de los asintomáticos, es decirte que, no, ya sé lo que iba a decir. El vídeo de Miriam Al-Adib, que he subido varias veces, que hablaba sobre, no sé cómo se dice, Ainhoa, es... ¿la incidencia? No, cuando te hacen la mamografía decía... el screening, las pruebas de screening, pero hay detección precoz. Había otra palabra que ahora no me acuerdo. Y yo ya tenía la mosca detrás de la oreja porque me tocaba hacer la mamografía. Esto fue pues en el evento 2020, pues en algún momento de ese año yo ya me habían dicho a partir de los 40 tienes que hacerte esta prueba, ¿no? Yo hasta ese momento todos los años había ido a hacerme una eco de mama, una citología y un análisis de sangre y de orina. Ya he comentado alguna vez aquí que estando perfectamente, encontrándome fenomenal, los días previos era en plan easy, y que te meten en la cabeza, ¿no? Que las enfermedades silenciosas y que igual vas y pum, te han detectado. Y también he escuchado a mucha gente decir, yo no voy al médico, porque siempre te encuentran algo. Y es que es tal cual. Y al escuchar a Miriam, que fue como una señal divina, porque tuvimos el evento 2020, estábamos encerrados, entonces era, bueno, además es que recuerdo, yo había pedido cita para ir al médico pues justo antes de que nos encerrasen. Entonces lo había dejado ahí en stand-by. Y estando encerrados conocí a Miriam. Y vi ese vídeo donde decía que la cantidad es mínima de vidas que se pueden salvar haciendo esa detección precoz que nos dicen, si vas, ¿no? Pues pensamos que es totalmente inocuo hacerte una mamografía. No. Entonces vas a hacer la prueba, vas a hacer la revisión y es como pasar la ITV del coche. Bueno, pues ya la he pasado, pues ya tengo la tranquilidad de que estoy bien. Pero no te dicen ni te avisan, porque si tuviésemos la información podríamos decidir por nuestra cuenta. Podríamos decir, bueno, pues yo me arriesgo porque mi madre, mi abuela, mi hermana, mi tía murieron de esto, oye, pues yo bajo mi responsabilidad voy a esto. Sí, yo escuché, es que estoy empezando a acordarme de cómo llegué a esa conclusión de ya no voy a volver nunca jamás a ir al médico. Luego ya empezó todo el tema evento 2020, pero dije, salvo muerte, vida o muerte o traumatología, no voy a volver a pisar ni hospital, ni médico, ni nada. Y dije, aunque esté inconsciente, a mí no me llevéis, ¿eh? Sobre todo si estás inconsciente. Sí, por favor, no quiero. Y recuerdo que vi el vídeo de Suzanne Somers, que es una persona muy popular en Estados Unidos, es actriz, ha escrito libros, una mujer siempre muy vitalista. Y la vi en un vídeo donde hablaba de su cáncer de mama. Y ella escribió un libro donde explica que primero pasó por todo el proceso que todos conocemos y luego consiguió sanar de una manera totalmente alternativa. Y entonces a ella la escuché decir que las mamografías incrementan un no sé cuántos % tus posibilidades de tener cáncer de mama. Y dije, perdona, o sea, yo además en mi familia justo tengo un montón de cáncer, pero ese justo no tengo ninguno. Y dije, o sea, estoy yendo para ver si tengo esto y
Que son un montón de, bueno, a partir de los 40 ya, pues para el resto de tu vida voy a estar yendo y cada vez que voy incrementando no sé cuántos por ciento. Claro, ahora podríamos entender el por qué hay tantísimo cáncer de mama, ¿no? O sea que al final, si estoy yendo y estoy pues comprando los boletos de la lotería, que es lo que hablamos muchas veces, si tú fumas y bebes y no haces deporte y comes mal y no sé qué, pues, hombre, estás aumentando la probabilidad. Si además te haces las mamografías que no te han informado de cuál es el riesgo, pues claro, tú vas porque no ves nada malo, solamente ves algo bueno, la prevención. Y justo esa prevención es lo que te está llevando pasito a pasito, cada vez más cerca de ese precipicio. Entonces, no nos están informando. Y yo no sé hasta qué punto los médicos son conscientes y saben. O sea, el radiólogo o el que te está haciendo la mamografía es consciente de que estás entrando en un riesgo precisamente por eso, o lo saben, pero es como el que te receta un ibuprofeno. Bueno, como explicaba Ainhoa, ellos lo que les han explicado que esto es lo mejor que pueden hacer para sus pacientes porque van a detectar precozmente, bla, 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 bla. O sea, yo estoy convencida de que la gran mayoría de médicos ni se plantean toda esta información porque es una doctrina, porque les dicen esto es lo que hay que hacer y hay que hacerlo con este protocolo. Hay un estudio que me encantaría encontrar lo que explicaba que solo el 10%, y lo voy a decir de otra forma, el 90% de los protocolos médicos no son científicos. Solo el 10% lo son. O sea, el otro 90% no lo es, ¿no? Y esto, esto se hace con estudios en los que cogen como muchos estudios, ¿no? y miran datos y analizan información. Entonces, un ¿cómo lo llaman? Metaanálisis. Metaanálisis. A través de varios metaanálisis, ¿sí? Llegaron a esta cifra de que solamente el 10% es científico, lo cual significa que el 90% no lo es, ¿no? Y, por ejemplo, tema de la prevención, cuando empiezas a estudiar la medicina desde la biología, que es el tema que a mí me interesa y lo sabéis, ¿no? Resulta que si partimos de que la medicina hay algo pues que está bien en la base, partimos de que el cuerpo se estropea pues como se estropea una bicicleta, un día pum, se rompe así pues porque le toca y punto, ¿no? O no sé, o es algo mágico, o es que te ha tocado, o mira qué mala suerte, o porque mi madre también lo tuvo. Y resulta que es que cuando el cuerpo se enferma hay alguna señal interna, es un programa biológico que está allí para algo. No está allí para joderte la vida, no está allí para dar una solución, que puede ser una solución a unos tóxicos que te estás metiendo por la dieta o por otras fuentes que a lo mejor tú no estás controlando, que también puede ser, pero también a todo eso, que antes hablamos también de la epigenética, a todo eso que vives y que además vives de forma inesperada, porque la vida a veces nos da impactos emocionales fuertes que no podemos prevenir. Y que aunque nosotros no lo hayamos podido prevenir, nuestro cuerpo va a reaccionar de forma biológica igual, ¿no? Dando una respuesta que a veces, por la fuerza de ese impacto o por cúmulo de impactos que se ciclan una y otra vez, ¿no? Pues nos acaban dando un resultado como resultado de la enfermedad. O sea, que qué mejor prevención podríamos tener que el estar emocionalmente más saludables. Yo, por ejemplo, hablando con personas, ¿no? que están con temas graves y le digo, es que lo primero que tenemos que hacer es bajar la masa conflictual. Dicho así suena como muy raro, ¿no? Pero bajar la masa conflictual es que cuando tú tienes algo que te preocupa, un problema, no sé qué, no le des vueltas en la cabeza, compártelo con alguien de confianza, ¿no? Y a veces digo, si no tienes esa persona, escríbelo en una libreta, procésalo, encuentra una solución, porque eso metido en tu cabeza, al no encontrar una solución, esto se explica también por mecanismos de estrés. Hay muchos mecanismos biológicos que pueden explicar cómo esos pensamientos, esos disgustos, ese caer una y otra vez en el mismo conflicto, el estar haciendo cosas que tú sabes que no quieres pero que toca o lo que sea, cómo eso te va perjudicando a nivel biológico hasta que tu cuerpo empieza por pistas pequeñitas que tapas con una pastillita de no sé qué, ¿no? Que te quita un poco el dolor de cabeza, que te quita el mareo, que te para la diarrea, lo que sea, pero tu cuerpo ya te está diciendo cositas de que algo no va bien, ¿no? Y como no lo escuchas, te va subiendo el volumen, porque eso que no va bien sigue estando allí. O sea, no es ningún castigo. Si tu abuela tuvo un cáncer de mama, tu madre también y tú también, algún tema hay en lo que, cómo resolvéis los problemas de pareja o con los hijos o lo que sea, porque sería el tema de las mamas, algún tema hay que estáis resolviendo igual de mal. Exacto.
El patrón que se repite, patrón que estás heredando y que tú estás manteniendo. Y además es que yo siempre lo he dicho, en este sentido, la información generacional y de herencia familiar, en cualquier caso, debería de ser una ventaja, porque tú partes con una información que muchas otras personas no tienen. Incluso alguien que no tenga o no haya seguido un linaje familiar, pues que es huérfano, que pues no tiene esa información y tú tienes esa información. Ponla a trabajar a tu favor, no te entregues a un diagnóstico que aún no existe en ti y a un pronóstico mucho menos, porque cada ser humano es diferente. Entonces, ante el mismo diagnóstico, el pronóstico de otra persona en nada te sirve a ti. Con lo cual, pero claro, nos han educado para que seamos víctimas del pronóstico directamente, ya no solo del diagnóstico, anda un paso más. Joder, aprovecha esa información y ponla a trabajar a tu favor. Vamos a ver de qué manera yo puedo romper esta cadena. No me voy a enganchar a ella y a generar otro eslabón en la siguiente generación. No, coño, rómpelo o por lo menos investiga, mira a ver qué cosas pueden estar influyendo, qué cosas puedes cambiar, pero no te quedes ahí enganchado y digas, es lo que me ha tocado, esta es mi penitencia, y entres ahí como en ese discurso de nuevo, ¿no? No, al revés, dale la vuelta. Y muchas veces la gente, no, claro, es que fíjate, como mi padre tal, pues ya me han dicho que es muy probable que a mí me pase, entonces que fíjate qué desgracia. Pero tú, ¿cómo te sientes ahora mismo? Bien, ¿no? Vale, ¿tienes esta información? Sí, joder, pues aprovéchala, ¿no? Pero claro. No, es como me entrego, ¿no? Y ya dejo que hagan conmigo lo que quieran. Y luego, incluso, claro, es ser optimista. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie, que casualidad que fue una persona famosa y se amputó. Sí. Porque había no sé qué probabilidades, porque su madre y tal, y te quedas en plan, ¿cómo? Y entonces se reconstruyó y tal. Yo no me termino de creer esa historia, ¿no? Pero el hecho de que fuera una persona famosa me llamó poderosamente la atención por todo esto. Y yo recuerdo cuando te conocí, Marina, que me quedé ahí como si fuera un flash, ¿no? En plan, flechazo científico, te lo juro, porque era como, esta mujer es maravillosa. Llegaste en el momento en el que más te necesitaba, en el evento 2020, cuando hiciste ese vídeo de los exosomas, y recuerdo perfectamente como decías, no creemos en lo divino, pero creemos que una enfermedad de repente llega y que la naturaleza te castiga, ¿no? Y te ha tocado. Y yo dije, Dios mío, esta mujer fue literalmente, yo lo describiría como flechazo científica de esta mujer es maravillosa en todo lo que dice. Y sí, todo es científico, todo está cuadriculado, todo está estudiadísimo, pero luego, es que no se sabe. Es que estas cosas pasan. Sí. Tenemos tanta información a nuestro alcance y tan fácilmente descubrible, es decir, lo puedes descubrir tú mismo en poco tiempo, porque además el cuerpo es muy agradecido, y en cuanto empiezas a dar cambios, empiezas a quitar cosas que sabes que no son buenas, empiezas a cambiar ciertos hábitos, y yo además siempre digo que esto es como una cadena, ¿no? Es como fichas del dominó, porque empiezas a hacer una cosa y rápidamente ya empiezas a notar, no sé, pues que descansas mejor, o que estás desinflándote, o que ya no te duele la cabeza, o pequeños síntomas, y como ves que mejora, pues ya de una cosa dices, ha funcionado esto, voy a probar lo otro. Y es literalmente como estas como ciudades que hacen con fichas de dominó, y que de repente empieza a caerse todo, exactamente igual ocurre. Y cuando descubres una cosa, quieres descubrir más. Porque es como abrir una ventana y es como, ábrela más. Si es que esto es muy impresionante. Y claro. Otras personas que también, quizás, bueno, nos contaba aquí Raúl, que ha estado 10 años de médicos, ¿no? Una persona a la que le dijeron, ajo y agua, esto es lo que tienes, esto ya no hay solución. ¿Cuántas personas han escuchado aquello de esto es crónico? Y no le des muchas más vueltas, ¿no? Y acabas en una situación en la que no estás tomando medicación y la gente, en vez de decir, ¿en serio? Pues si tú existes, existen más personas. Es decir, es la idea de, bueno, sí, va, porque es uno, no es como el que le ha tocado la lotería. Bueno, yo no voy a echar la primitiva porque si le ha tocado a uno, pues a mí tampoco me va a tocar. Es que las probabilidades son uno entre no sé cuántos. Esa es la actitud. En vez de decir, oye, pues si le ha tocado a uno, igual me toca a mí. Oye, ¿qué has hecho? Somos poco curiosos.
Así es. Somos muy tornillas, pero poco curiosos y no preguntamos, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué cambio hiciste? ¿En qué momento? O sea, hay una relación, como lo que preguntaba, o sea, lo que decía de este paciente oncológico, no tenían curiosidad, no le preguntaron, ¿qué has hecho? ¿Esto te ha venido así porque has rezado mucho? ¿Te fuiste a Lourdes? ¿Un día te has despertado y estabas así? ¿O estás haciendo algo? Por saber si no es muy difícil. Oye, pues igual, no, pues es que todos los días he empezado a tomar espárragos verdes. Ah, sí, pues venga, vamos a probar los espárragos trigueros, pues tampoco pierdes nada, ¿no? Pues es esa dinámica de no lo quiero creer. Y la excusa de, ya, bueno, pero es que estas cosas no son así, porque yo conozco a uno que se cuida un montón y ya con él se cuida un montón, ya ese es como el paraguas que es por tu bien. Es que eso ya vale para todo. Y luego no conocemos la historia que hay detrás de esa persona, ¿no? Que da esa imagen de que se cuida un montón, pero no conocemos la historia detrás. Claro, que es donde está el origen. Claro, hacía mucho deporte, pero luego igual comía fatal, o era una persona llena de estrés, o una persona que no era feliz con su vida. Claro, es que es eso, que cuidarse un montón no solamente es la parte que tú ves y la repercusión física que tenga, es que existe un cuerpo mental y tú no sabes si se está cuidando a nivel mental esa persona y el impacto que el equilibrio o desequilibrio mental que tenga puede estar generando en su salud. Es que existe un cuerpo emocional y existe un cuerpo energético y esos cuerpos no se ven. Tú solamente ves el cuerpo físico, que efectivamente puede somatizar alteraciones en todos los demás, pero que tú estés viendo que una persona se ejercita o que cuando quedas con esa persona 2 veces al año la veas comer saludable, no es suficiente para que tú establezcas cómo es la vida de esa persona en cuanto al concepto holístico, integrativo y general que concierne a la salud, porque la salud va mucho más allá que de eso. Y normalmente cuando no queremos ver en lo que la medicina o el sistema tradicional nos presenta como excepción una posibilidad igual de válida que las que nos pretenden explicar que son las normales, que no son normales, sino que son las que más frecuentemente existen, porque ya se encargan ellos de que sean las que más frecuentemente existen, ahí cuando hacemos ese cambio, cuando elegimos las palabras, eso es lo que hace que le demos más veracidad o menos a esa circunstancia. Lo que hablabas antes, Marina, de las pruebas que a nosotros nos instruyen, no es que la mamografía es preventiva, tal, es que le ponen la palabra gold estándar. Y esa palabra tiene mucho peso. Gold estándar, es que ¿qué hay más brillante y maravilloso que el oro? Y esto es el gold estándar de la prevención de no sé cuánto. Y claro, cuando luego te pones a mirar y dices, vale, ¿cuánto tiempo llevamos haciendo esto? ¿Cuál ha sido la prevención real? Porque no es, tú me estás diciendo que esto es para prevenir. No, luego ya me dices que bueno, que a lo mejor no es para prevenir, pero esto es como cuando han ido cambiando las versiones en el evento 2020. Eso estaba pensando, ¿no? Esto no previene, pero me ayuda a detectar las cosas antes de tiempo. Joder, y si modificáramos el estilo de vida para que no dirigiera a las personas a un estado cancerígeno y entonces no necesitaras un gol estándar para prevenir el cáncer, porque supieras que la persona no va de cabeza hacia allá, a lo mejor igual, pues no sé, sería mejor, ¿no? Más preferible. Pero lo que decíamos antes, la industria farmacéutica es un negocio y ningún negocio se sostiene sin clientes. Entonces, quien realmente siga ciego creyendo que el sistema hace todo por y para nuestro bien, realmente es que ha decidido vivir mirando hacia abajo. Porque de verdad que es que no... Raúl dice, no sé si puedes poner en pantalla, Marina, el último comentario de Raúl. Vale, pues esto es a lo que me refiero de las fichas de dominó. Abre una ventana, se encuentra conmigo y de mí pasa a ti, Marina, y de Marina pasa a Ainhoa. Y esto al final es que es maravilloso. Y da... ¿Listo? Vale, me dice que es maravillosa, sí. Gracias. Sí, Claro. Sí, al final es esa cadena de favores. Sí, sobre todo, yo creo que la clave de todo es, para mí, bueno, yo creo que lo habéis dicho vosotras también, en esto estamos de acuerdo, para mí es la intención que hay detrás. Cuando tú tienes una intención genuina de ayudar, cuando tú tienes una intención genuina de contribuir, más allá de cualquier otra cosa, y además hablas desde lo que consideras que es una verdad, sin que haya una influencia o un interés detrás que no competa a ese mensaje, eso se percibe.
Yo creo que cualquier persona que quiera lo percibe. Lo que pasa que es verdad que hemos sido entrenados para poner un montón de filtros, de armaduras y de obstáculos a ese flujo de información y esa manera de conexión energética entre la gente. Pero quien realmente quiera, a poquito que rasque la superficie, va a empezar a ver cómo hay cosas que no se sostienen por ningún lado y cómo realmente se han construido historias que, como decías tú antes, Marina, desde el darwinismo, un montón de cosas sobre las que se asientan lo que hoy es indiscutible e innegable, ese dogma de salud, que cuando te pones a investigar no tiene ninguna base científica, además entendiendo que el propio método científico es una invención para justificar las teorías de las que se parten. Yo me invento una cosa y ahora voy a diseñar qué instrumento puede validar esto que yo me he inventado. Pero lo que yo me he inventado tiene algún fundamento, realmente hay una base y detrás de millones de cosas que damos por indiscutibles y veraces está la nada más absoluta, porque es una invención, pues como si yo me pongo aquí en mi casa a escribirme una historia inventada. Y ahora eso se convierte en un dogma sobre que tenga que movilizarse todo el mundo y que tenga que tener valor para todos. Y si habéis tenido contacto con alguna persona que esté cercana al mundo de la investigación científica o médica, que yo sí he tenido ese contacto por suerte o por desgracia, y te explican de forma abierta, ¿no?, que cuando hay que hacer, por ejemplo, un estudio sobre medicamentos, se coge y se estudian varios rangos, ¿no?, de la salud, pues no sé, presión sanguínea, peso, lo que sea, ¿no? Y luego se cogen para el estudio final aquellos que no se ven afectados por el medicamento o menos afectados. O sea, eso es algo, y además se puede empezar el estudio con un número de personas y aquellas que peor les está sentando ese medicamento se pueden eliminar en una fase previa de ese estudio sin que eso conste en la parte escrita, ¿sí? Y además, a la hora de diseñar ese estudio, se tienen en cuenta esos aspectos que se ven menos afectados. O sea, que es manipulable y Totalmente. se manipula, porque al final lo que interesa es que ese medicamento o lo que sea salga y se venda mucho. Fin, porque el tema, por ejemplo, que decíamos del cáncer, ya no interesa ni siquiera curar a las personas con cáncer, porque, bueno, por suerte o por desgracia también tengo un familiar que está, bueno, tanto el familiar como su descendencia, con un tema de cáncer. Y lo que diga la oncóloga, o sea, lo que diga la oncóloga va a misa y son personas polimedicadas, enfermas continuamente y además es que sé que a veces lo nombro, ¿no? Pero es que a mí no me cabe en la cabeza. Es una persona que me ha preguntado varias veces, ¿no? ¿Y tú qué formación tienes para decir lo que haces? Digo, madre mía, pero si ya no es un tema de formación, si es que déjame que te explique, ¿no? Porque ni siquiera te quieren escuchar. Y bueno, es algo que es triste, porque les intentas explicar, mira, es que esto, lo que decía, que lo están cronificando, porque antes los tratamientos eran mucho más agresivos y mucha más gente moría por el tratamiento y de una forma más clara, ¿no? La gente moría más por la quimioterapia que del propio cáncer. Ahora es verdad que esto no es así, porque ya se encargan que en vez de 10 sesiones de quimioterapia puedas hacer 200 durante toda tu vida. Es que lo que decíamos antes, muchísimo más dinero. Y así es, o sea, cuando le dieron el diagnóstico, se lo dijo la oncóloga esta que se equipara a Dios, ¿no? Le dijo, digo, tú vas a ser una enferma crónica, pero ¿cómo sabe esa oncóloga lo que va a pasar en esa persona, ¿no? A lo mejor su función como médico debería de ser buscar las herramientas para que esa persona se sane. Claro, es que ese es el tema. Y hay algunos países en los que la medicina, también los que están menos industrializados, las casualidades no existen, en los que la medicina recibe un poco el retorno económico para los que eligen dedicarse a la medicina como profesionales en base a los pacientes que curas y no a los pacientes que mantienes en estado crónico. Hay algunos países en los cuales los médicos cobran en función del ratio de pacientes curados. Pacientes curados no es quitar un síntoma. Silenciar un síntoma no es curar, porque si la patología que ha generado el síntoma sigue debajo y la persona para no tener el síntoma necesita medicarse de por vida, esa persona no está curada. Entonces, el problema es que hemos confundido, bueno, no hemos confundido, han querido que confundamos ausencia de síntomas con sanación, salud o curación.
Y para eso, entre medias, meten un químico. Que yo no tenga síntomas de algo porque me tome un químico o porque de momento no los tenga, no es sinónimo de salud. Que una analítica no dé a una alteración en los parámetros que voluntariamente he introducido en una máquina en la cual va a medir esa muestra de sangre, no significa que la persona está sana. Significa que los parámetros no están alterados acorde a unas especificaciones que el ser humano le ha introducido a la máquina. Y que además con el paso del tiempo han ido cambiando. Porque el colesterol, la cifra de colesterol, no hace tantos años, el máximo era 250 y ahora están 200. Y tú bajas 50 puntos y tienes millones de personas en el mundo que estando entre 200 y 250 van a necesitar de por vida, porque la hipercolesterolemia es de por vida. ¿Por qué? Porque como yo no te estoy diciendo que modifiques los hábitos que han provocado que te suba el colesterol, ya me aseguro yo de que sigas con ellos para que tu colesterol siga estando arriba, van a necesitar ese fármaco. Entonces, ese dato tan aparentemente bueno, porque fíjate, estamos investigando tanto que aquí no estaba mal, pero aquí nos hemos dado cuenta que está mucho mejor, ¿no? El que el colesterol esté por debajo de 200 es algo tan simple, tan de andar por casa, y que el único objetivo y la única empresa que está detrás de todos los estudios que avalan bajar esa cifra de colesterol máximo a 200 son la industria farmacéutica que te vende el hipolipemiante, que es el fármaco que te baja la cifra del colesterol. Entonces, no es que haya un conflicto de intereses, es que el estudio lo encarga la industria farmacéutica directamente. Mira, ¿qué más información necesitamos, no? He encontrado el vídeo de Miriam, se llama Mamografías de cribado. Era lo que... vale, sí, el cribado, sí. Lo acabo de subir a mis stories si queréis ver. Yo lo compartí también en su momento, sí. Y yo lo he compartido ya como 4 o 5 veces. Hay algunos vídeos que tengo ahí como de cabecera, ¿no? Que de vez en cuando los vuelvo a subir porque merecen la pena, y el de Miriam es uno de ellos. También tiene otro donde explica el tema de los valores absolutos, cuando decían sobre el tema de los pinchazos. Tiene uno muy interesante, y el de la mamografía yo creo que es mind-blowing total, porque es la primera vez que he escuchado a un médico hablar con datos, ¿no? Porque decía, después de haber recibido, es que os lo leo, dice: mamografía de cribado. Tras varios insultos recibidos, vuelvo a intentar hablar sin juzgar a nadie. Explicaré basándome en evidencias científicas. Quien quiera debatir, le invito a que lo haga con evidencias de nivel 1. Y bueno, los metaanálisis. La evidencia de nivel 1 es el metaanálisis, lo que decía antes Marina. Pero aún con todo, incluso esas evidencias científicas tienen censura y sesgos. O sea, que la gente de verdad no tome el método científico, las evidencias científicas al pie de la letra, pero es que lo fuerte de este tema es que ella está cogiendo esa evidencia científica que está censurada y sesgada y está apoyando lo que ella dice, con lo cual imagínate hasta qué punto. Yo ahora, pues haciendo un poco la referencia a lo que decíamos al libro de Un Mundo Feliz o el de 1984, la libertad es la esclavitud. Y cuando el sistema considerará que ha hecho el cerrado perfecto del ciclo, de ese círculo en el que nos está acercando, cuando nosotros mismos seamos los que no pidamos nada al sistema porque nos autosometamos y el sistema ya simplemente se tenga que sentar a observar. Y nosotros mismos somos los que nos estemos autosometiendo, autolimitando, autocensurando y controlando a los demás, censurando a los demás, castigando a los demás, porque esto es, mi felicidad es esta. Y cuando me autoconvenzo de que esta es la realidad y esta es la felicidad, pues ya el sistema ha cerrado el círculo, ya lo tiene perfecto, ya no tiene que hacer nada más. Y hacia allá vamos, porque es que vamos en esa dirección. Sí. Es increíble cómo se normaliza la cronificación. Así es. La poca información que tenemos en cuanto a si continúas por este camino, pues vas a empezar a sumar un montón de cosas. Los médicos también, por el sistema, que hablábamos de hace poco del sistema médico, pues esas prisas, no se te permite salir de esa cajita y te han dicho esto es lo que tienes que decir, lo que tienes que preguntar y a dónde tienes que ir. Entonces te ves forzado, por eso muchos os salís del sistema, porque os veis forzados a tener que tratar a los pacientes de una determinada manera y os regañan como si fueseis niños,
por esta infantilización de estar haciendo las cosas de esta manera o de otra y hay que hacerlas así como te hemos dicho. Y te acusan de intrusismo profesional. Yo me he formado a nivel emocional, a nivel energético y a nivel pues mental, más allá de lo que te dan en la carrera, que eso sí es un de puntillas, y hago terapia psicoemocional y a mí mis compañeros me dicen que renuncie a mi título porque lo que yo estoy haciendo es ir en contra de lo que un médico representa y que eso es criminal y que como me parece bien y que vergüenza me tenía que dar y un montón de cosas que me dicen que yo digo, bueno, pues ya está, están hablando desde el miedo a perder la identidad que para esas personas tiene su profesión. Cuando tú te identificas con lo que has estudiado y te dicen que igual lo que has estudiado pues no es toda la verdad y nada más que la verdad, pues claro, pues sientes que se tambalean un poco los cimientos sobre los que estás construyendo esa persona o ese personaje y estás siendo en el mundo. Y yo entiendo que eso a veces da vértigo. Y claro, pues ¿qué nos han enseñado? El foco fuera. ¿De quién es la culpa? ¿A quién hay que castigar? Entonces, ¿quién es el que está haciendo que mi mundo se tambalee? Porque yo estaba tan a gustito aquí con mi adoctrinamiento. Y tú vienes a quitarme las orejeras y a decirme que detrás de estos árboles hay un bosque. Y yo digo, no, perdona, la culpa es tuya que me estás pretendiendo ampliar las miras con lo a gustito que estaba yo aquí en mi cerquita tan cerradita, ¿no? Entonces, claro, al final, si en vez de culpa ponemos responsabilidad, si en vez de buscar hacia afuera, nos enfocamos hacia adentro y empezamos a ver qué cosas tienen o no sentido para nosotros, pues quizá podamos construir uno de los millones de caminos alternativos que hay, porque es que esa dualidad y esa polaridad en la que nos han educado, yo creo que ya ha quedado hiper mega obsoleta y estaría súper interesante empezar a acabar con ella y ver un mundo de oportunidades, que es que los hay. Y yo creo que también quizás los médicos están reaccionando de esa manera también quizás por un sentimiento de culpa, ¿no? Hombre. Porque han actuado siempre de una manera y de repente tú llegas y les das una información que les hace sentir que no solamente, porque claro, empiezas la carrera de medicina, pues algunos por un tema elitista, por distintos motivos, pero yo entiendo que el que tiene la vocación es porque quiere sanar, quiere ayudar a las personas. Si resulta que estás actuando de una manera que es todo lo contrario a lo que ha sido el motivo por el cual has empezado medicina, es decir, que no solamente no estás ayudando, no estás sanando, sino que estás empeorando la salud de las personas que van a tu consulta, pues yo creo que esto puede ser el mecanismo de defensa, ¿no? El rechazar, es decir, no, esto no es como tú estás diciendo, porque entonces al asumir ese miedo del que hablaba antes, ese abismo, tener que desaprender y aprender cosas nuevas y entender que las cosas no son como nos han dicho, claro, de repente es como sentirte un poco huérfano y totalmente. No tienes la protección, tienes que aprender o entender que lo que te dice la tele no es por tu bien, que lo que dicen las noticias están estratégicamente escogidas de todo lo que pasa en el mundo, solamente nos dicen cosas negativas, los médicos, las farmacias, la industria, etcétera. Claro, es un gran engranaje y aceptar esto es aceptar muchas cosas y no todo el mundo está preparado para aceptarlo. Creo que en parte los médicos pueden entrar en esa dinámica de no querer sentirse culpables. Probablemente, yo sí coincido con eso. Y es verdad que aunque yo no trabajo tanto con la culpa, pero porque yo he hecho ese camino personal, pero sí que socialmente se habla mucho del tema de la culpa, pero en cualquier caso lo que hay una responsabilidad, yo lo digo, yo he estado 10 años trabajando en la seguridad social y soy enteramente responsable y ha sido doloroso y bastante difícil verbalizarlo. Y llegar a este convencimiento y a esta conclusión, y sé que soy responsable de a lo largo de esos 10 años de mi vida haber generado pues probablemente más perjuicio que beneficio con mis acciones como consecuencia del adoctrinamiento al que yo había sido sometida y me responsabilizo de ello. ¿Por qué? Porque evidentemente yo no lo he hecho con premeditación y alevosía, pero podría haber estado despierta, como muchas otras personas lo han estado antes que yo, o lo he estado después, en estos últimos 5 años, y haber elegido no ser partícipe. Entonces, el tiempo que fui partícipe, soy responsable en la parte que me toca de lo que correspondía a continuar con todo eso. Y ahora estoy cambiando ese foco para realmente ser responsable de lo que para mí implica la medicina, que es la salud, el bienestar, el compromiso con la persona y el interés genuino por la persona. Y eso es lo que hace que si yo tengo que estar en una sesión 1 hora y media, una persona o 2 horas, estoy ese tiempo, no 3 minutos por paciente, que es lo que te propone el maravilloso sistema por el que luchamos y nos manifestamos, ¿no?
Entonces, bueno, pues en fin. Una cosa muy, muy interesante que dijiste el día que hablamos de esto, Ainhoa, es el tema de tú conocías a los pacientes por su nombre y conocías la situación. Y los médicos esto, no, tiene que ser por un número. A nivel personal, yo todavía estoy esperando la llamada de los médicos que no saben si me he muerto o no, porque me fui del hospital y se supone que al cabo de, no sé, 3 meses o algo así, yo tenía que volver para revisión y ver qué tal. Bueno, pues desde aquí, si me estáis viendo, nada, todo salió bien. Resulta que me esperasteis para nada. No os culpo porque entiendo que es lo que conocéis y es el sistema que había. Que no sé, igual, no sé, que igual estoy muerta y no han... Porque eres simplemente un número, eres un paciente y no nos ha llamado porque no lo necesita, ¿no? Y quizás, pues, estás en unas condiciones tan malas que no quieres ni siquiera ir al médico. Y esa despersonalización, esa separación, ese convertirte en un número como si fuese una mercancía. En el campo de la medicina es que estás tratando con seres humanos y con lo más importante de una persona, que es su vida, ¿no? Cómo les manejas, cómo les tratas, la decisión que tú como profesional vas a tomar va a ser decisivo para el futuro de esa persona. Y sin embargo, como médico, para ti es un simple número, ¿no? Y yo creo que se trata mucho mejor a las personas, cuando no te digo que te impliques con cada uno de los pacientes, pero sí que sepas algo más y al menos les conozcas por su nombre. No Sí. esa frialdad de ese número. Sí, y mira, yo os quería comentar que justo ahora igual me habéis visto un momento distraída porque precisamente habían respondido, se me ha ocurrido, que normalmente no lo hago, poner en los estados de WhatsApp que íbamos a estar aquí. Normalmente lo hago en mis canales así más de la gente que como que me seguís de forma voluntaria, ¿no? Pero en WhatsApp pues también me tiene la gente que simplemente tiene mi contacto. Pues me han respondido las 2 personas que os he dicho de mi familia que están pasando por un tema de cáncer, ¿no? Y que tienen a los oncólogos como Dios. Y una me decía, me ha dicho, es que claro, me he quedado un poco así, digo, no me escribís nunca y ahora sí, ¿no? Cuando habéis visto el anuncio de este directo. Y una me dice, ¿tú crees que si hubiera alternativas no las buscaríamos? Por supuesto que creo que no las estáis buscando y que no sabéis que están. Pero eso me ponía, además así, sin decir hola Marina, ¿qué tal? Fíjate, hace mucho que no hablamos, pero me sorprende que compartas. No. ¿Tú No, crees pero es que esa pregunta... Espera, que te voy a decir y así le respondéis a la otra. Y la otra persona me contesta que, bueno, como que estoy perdiendo el respeto porque yo lo que debería saber es lo que hace un médico y tratar con pacientes de cáncer, cuando no sabe, porque no lo sabe, que yo trabajo codo a codo con una oncóloga y que esa oncóloga me manda pacientes para que yo haga esta otra parte del trabajo que nada tiene que ver con lo que ella sabe hacer como médico, oncóloga precisamente, ¿no? Y es que esto es lo que me hace gracia, no solo no conocen las alternativas, sino que en este caso que tienen un familiar directo, ¿no? Que le podrían preguntar, simplemente preguntar, ya no estar de acuerdo, ¿no? Pero preguntar. Bueno, el libro que os he dicho antes se lo regalé a una de estas personas, no lo ha leído. Pues, y además lo reconoce. Hace ya como 2 años que tiene el libro y no lo ha leído y lo reconoce. Entonces, no tiene tiempo. No le interesa. No le interesa porque eso que decíamos de equiparar a los médicos con Dios es que es así. Es así. O sea, esa es la que me pregunta que quién soy yo para hacer lo que hago, que qué formación tengo, ¿no? En la familia incluso que si he estado en una secta o disparates de este tipo. Dices, de verdad, lee un poco más, estudia un poco más, hazte preguntas, mira cómo estamos en esta casa los familiares que convivimos, ¿no? Que son familia directa tuya, incluso algunos de más edad y que no tienen ninguna enfermedad ni están tomando ninguna pastilla, cuando tú vas de una a otra y cada vez peor, ¿no? Claro, pero hay gente que hace de la enfermedad su camino. Igual que un médico ve peligrar su integridad y su identidad cuando se identifica con la profesión que tiene, que no es lo que es una de las cosas que ha estudiado, pero no es lo que lo define. Pero hay mucha gente que se identifica con ello y cuando tú estás pretendiendo cambiar ese significado, se sienten amenazados y tienen miedo y demás, pues quien hace de la enfermedad su camino le pasa lo mismo. Entonces, si tú le das alternativas a su alcance que podrían hacer para que cambiara esa circunstancia,
pierden esa identidad, porque como ellos entienden que la atención, el valor, la compasión social o de la familia y un larguísimo etcétera que hay detrás los tienen precisamente por su enfermedad, pues lo que les interesa es mantener ese rol. Y esto es una cosa del subconsciente, que cuando además tú se la planteas a la persona que está haciendo de la enfermedad su camino y de ser víctima el papel de Oscar de su vida, pues te dice que cosas dices, que cómo no va a querer sanarse. Pero claro, es que fíjate, y otra vez te saca la retahíla de motivos por los que su vida es un infierno. Esa pregunta primera parte de la premisa de que si tú crees que si no hubiera, parte de la premisa de que ellos son los primeros que no creen que haya nada más. Si yo no creo que hay opciones, mi mente no se va a poner a buscarlas, porque yo ya he cerrado esta puerta. Cuando yo le digo a mi mente, esto es imposible, pues la mente no insiste. Dice, vale, pues ya está, caso cerrado, vamos a otra cosa. Entonces, si yo le estoy diciendo a la mente no hay más opciones, pues quien me propone más opciones para una cosa que para mí es una puerta cerrada, diría, venga, hombre, menuda historia me está contando, a ver si te crees tú que de no saber yo que hay otras opciones iba a quedarme aquí. ¿Sabes lo que es? Una negación en sí misma. Pero y además claro, es que no quiero tomar acción. Estas personas, bueno, que también me las he encontrado en consulta a veces porque alguien las manda, ¿no? Vete a consulta de tal, pero ellos no tienen ningún interés en responsabilizarse, ¿no? En tomar el control de su propia vida y de su propia salud. Y entonces, pues te encuentras con esto, que a estas personas les podrías decir, mira, esto que te está pasando no es un castigo divino, hay una razón, vamos a investigarla. Pues será por eso, porque tú lo digas, pues no sé qué, ¿no? Y les propones alternativas, prueba con esto, pues mira, porque tú lo digas. Pues es no tan sé qué, infantil, pues, para mí es súper infantil, o sea, es una demostración tácita de esa infantilidad y esa anulación de capacidades que ha hecho el sistema para las personas. Y las tres conocemos a una persona que ya mencionamos otra vez, ¿verdad? Que era una auténtica aberración su vida, una exageración, los dolores y tal, pero decía, es que a mí lo de Marina es que me suena como a magia. A magia. Entonces, la recomendé un libro, ni lo compró ni lo ha leído. Le recomendé no sé qué otro libro, alguna otra cosa, lo mismo. Es entrar en el bucle. ¿Y sabéis lo que me dijo la persona a la que he hecho referencia, al paciente oncológico, que tuvo esa calidad de vida, que no se le cayó el pelo y tal? Al principio, claro, era negación, 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 pero yo cabezona, y decía, es que si fuese tan fácil, nadie se moriría de cáncer. Y digo, claro, porque nadie hace caso como tú. Todo el mundo dice, dices tú, lo cuestionan, ¿y tú quién eres? Sí, claro, va a ser por eso. Claro, en este caso, pues, por el tipo de relación y la confianza y tal, pues al final acabó cediendo, porque además había otra persona que era su pareja que dijo, venga, vamos, no tenemos nada que perder, ¿no? Pero el enfermo estaba en plan, a ver, es que hasta gente famosa, súper poderosa, ¿no? Que se muere y tal, y digo, sí, claro, porque tienen la misma mentalidad que tú. Exacto. Lo mismo que tú estás dispuesto a hacer. Y yo te Exacto. Oye, date un plazo, no te metas en la quimio ahora y tal, de cabeza a la quimio. Y claro, todo el mundo está haciendo lo que estás haciendo tú. Pero ¿por qué no me das una oportunidad? Es que tampoco te estoy diciendo no sé, que te vayas a hacer el Camino de Santiago descalzo en enero. A ver. Que camines sobre las brasas. Exacto. Y fijaros que no hizo ni la mitad de lo que le recomendé. Y fijaros el resultado que tuvo. Claro, es lo que decía de las fichas del dominó. En cuanto empiezas a hacerlo dices, joder, pues no estoy tan mal, ¿no? Pues, joder, pues va a ser que tiene algo de razón. Pues entonces has hecho una cosa y decides hacer dos, y claro, como cada vez vas haciendo más, cada vez vas teniendo más resultado. Claro, Iván le faltaba con el megáfono como el de ¡el chatarrero! ¡El chatarrero! Pues les faltaba ir con un megáfono a todo el mundo, hemos encontrado la panacea, y dice, don't bother, ¿sabes? Que no te van a escuchar. No te van a escuchar como no me escuchan a mí, o sea, van a pensar que, ay, pobrecito, o sea, estos están ahí con la ilusión. Y tengo que decir, esta persona falleció, ¿vale? Pero falleció porque le dio como un bichito, igual que el bichito volador, ¿no? Pues qué casualidad, estaba perfectamente y de repente un bichito volador, una neumonía, al hospital 3 días. 3 días. Y pin, 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 y dices, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Ves? Es que no ha funcionado. Y digo, igual podríamos pensar que porque lleva 350
la dosis de distintos tipos de quimioterapia, radioterapia, a gogo, que le han quemado ahí entero y no sé cuántas operaciones. No, esto no. Ah, sí, los parches de morfina. Esto tampoco. Por favor, ¿qué va a tener eso que ver? Tiene que ver que ha mejorado su alimentación, claro, sí, sí. Y yo decía, no se puede hablar de la calidad de vida. Esta persona no ha pasado por todo el proceso, hombre, aunque solamente sea por la calidad de vida, porque estuvo 2 años con la enfermedad. Y dentro de los 2 años, pues claro, hasta que empezó con todo lo que yo le iba recomendando, y ya os digo que hizo una cuarta parte, la mitad como muchísimo. Oye, al menos tuvo calidad de vida. No es suficiente. Pero claro, como se murió, ¿ves? Es que se ha muerto. Bueno, pero a mí me perdona, hace mucha gracia, una vez lo analicé. Claro, la cantidad de personas que se someten a esos tratamientos y se mueren igual. Yo claro, es que exacto. Yo decía, por ejemplo, el doctor Albert Martí Bosch, ¿no? Que tiene una lista de espera de como 2 años o algo así. La cantidad de personas, cantidad de casos que ha hablado y claro, tiene una lista de espera por la cantidad de personas que han tenido un resultado positivo. No se le conoce. Que nada, es una persona desconocida salvo que estés metido en ese rollo. Y hace ya unos años vi un artículo en La Vanguardia que lo vi en Facebook. Matasanos, ¿no? Un curandero. Y yo, curandero, no, es que es médico. ¿Sabes? Ahora es curandero porque no está siguiendo los protocolos tal y cual. Es que se ha muerto una mujer. Y digo, ¿una? Primero no sabemos la situación, no sabemos exactamente qué ha pasado, si ha seguido el protocolo igual o se dio la quimio primero, no lo sé. Pero ¿y todos los que se han salvado? Miramos a ver los oncólogos su ratio de personas que se han salvado, es lo que decíais antes de estás tapando, si te tiras para el resto de tu vida con no sé qué tratamiento y tal, eso no es curar una enfermedad. ¿Cuántas personas se mueren y siguen yendo? Y si mañana tienes esta enfermedad, corriendo que vas al oncólogo a darte lo mismo que le dieron a tu primo, a tu padre, a tu vecino. Ya, bueno, pero hay algunos que se salvan. Y por supuesto que voy a ir a hacerme las pruebas estas de cribado y tal, y la prevención, porque hay que pillar a tiempo. Hombre, si tú te encuentras bien ya, pero es que hay enfermedades silenciosas. Y ya con lo de enfermedades silenciosas, pues ya se han quedado solos y ya la gente entra en el miedo. A ver si voy a tener algo que se me está acumulando, ¿no? Se me está creando un cáncer y para cuando vaya al médico lo tengo extendido por todo el cuerpo. Hombre, ¿tú de verdad piensas que vas a tener un cáncer extendido por todo tu cuerpo encontrándote bien? ¿De verdad tú te has creído eso? ¿No? Cantidad de personas que me han dicho, ay, pues fíjate, mi padre, mi suegro, mi hermano han ido al médico y resulta que tiene por todas partes. Y digo, y no había síntomas. Pues resulta que tal, que tenía esto, que tiene otro, y lo fueron dejando y fueron metiendo pastillas para silenciar esos síntomas. Claro. Es que la mierda está ahí, simplemente que le estás echando arena, ha llegado a un punto en el que ha colapsado. Pero a mí me gustaría saber, de todas las personas que se mueren con el diagnóstico de cáncer, o sea, me he muerto del cáncer, se ha muerto esta persona del cáncer, ¿cuántas no han pasado por el sistema sanitario? Claro, es que todos los que constan en las listas oficiales de muertos, y digo cáncer con cualquier enfermedad que queráis, todos han pasado por el sistema. Entonces, ¿por qué acaban muriéndose de esa enfermedad? ¿Por qué no sanan y al final mueren simplemente de viejos? O de que les ha atropellado un camión un día que iban despistados, ¿no? Es que eso es lo que a mí siempre me ha costado tanto entender, ¿no? ¿Cómo puedes acusar a un profesional que se ha salido del sistema oficial o a otro profesional que está decidiendo otro camino porque ha encontrado un camino por allí que lleva a la salud, ¿no? Y decir, es que esto no sé qué, no sé cuántos, pero es que todas las personas que se mueren con un diagnóstico de enfermedad es porque han estado en el hospital. ¿Por qué narices no los han curado? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Sí. Tal ¿Por cual. qué sigues confiando en un sistema donde las personas se mueren con la enfermedad con la que han entrado, ¿no? Tú acabas de decir, el hombre se encontraba bien, el caso que ponías, una neumonía, va al hospital 3 días. ¿Qué le dieron en ese hospital? No. O sea, ¿se murió de la neumonía o se murió del tratamiento? Exacto. Porque hemos estudiado muchos casos que hemos conocido al detalle y la probabilidad de que se muera por el tratamiento es mucho más alta de que se hayan muerto simplemente por una neumonía. Así es. Sí. Así es, lo que pasa es que la gente no une los puntos porque tampoco interesa poner el foco ahí. Y si yo llevo 20 años tomándome un fármaco, el que sea, y me sale un tumor en no sé qué sitio,
pues como el sistema se va a poner a buscar el gen recesivo de 18ª generación para justificarme esa alteración, pues yo no voy a unir los puntos y en ningún caso se me va a ocurrir a mí pensar que la química con efectos secundarios demostrados, que en verdad se dice efectos secundarios, pero es que no son secundarios, es que son efectos que son los efectos que da. Lo que pasa es que es un efecto sobre el que quieren que tú pongas menos atención, ¿no? Como tu efecto principal que tú quieres, el síntoma principal que tú quieres controlar es el dolor, pues que además tenga un efecto sobre el páncreas, la tiroides y no sé cuánto, pues te lo voy a decir, pero como esto muy de puntillitas, te lo pongo aquí con 3 o 4 tecnicismos en chiquitito y en un díptico que se abra de una manera que no puedas volver a plegar. Entera, ¿no? Un super por la pereza de que no, de plegado no queda igual, pues ya no lo abro, porque total, si el médico que es el que ha estudiado me lo ha mandado, él sabrá, ¿no? O ella sabrá. Y así funcionamos. Entonces, como no unimos los puntos, pues cuando luego esa persona en la que hemos confiado nuestra salud y por lo visto nuestro raciocinio nos dice, no, pues mira, esto es por esto otro, seguimos diciendo como el muñequito de los coches, sí. Sí. Y entonces, ¿ahora qué fármaco me toca? Venga, vale, sí. Y así, y es que es así. Así es como está montado el sistema. Entonces, nadie se cura de nada porque no vamos al origen de ese conflicto. Eso es, el origen. No vamos al origen del conflicto. Entonces, mientras no entendamos esa realidad, no sabremos o no estaremos preparados para aceptar que lo que estamos haciendo es poner parches. Y los parches aguantan lo que aguantan. Y cuando el parche no aguanta, pues explota lo que hay debajo y lo que hay debajo ha ido creciendo. Entonces, no es mala suerte. Y además es que a lo mejor tú has puesto el parche, pero has seguido contribuyendo a que el origen de esa patología crezca y crezca y crezca. Entonces, la cosa va de hacerse responsable y decir, ojo, si yo he nacido en estas circunstancias y hoy en día estoy en estas otras, ¿qué me ha llevado del punto A al B? Un tren sale de Barcelona, dirección Madrid a tal velocidad, ¿vale? Y no llega a Madrid. Coño, pues vamos a ver qué ha pasado, ¿por qué no he llegado a Madrid? ¿Qué ha habido entre medias? ¿Qué ha pasado si yo me he montado en ese tren? Yo iba con mi salud a gustito y de pronto he descarrilado. Coño, mira, a ver, no sigas pensando, no, pero ahora enseguida me voy a reconducir. No, joder, busca. Claro, no, y entonces aquellos trenes que tú conoces que se han reencarrilado y que han llegado al destino, quizás son esos los que te interesa estudiar, ¿no? No todos los que han seguido descarrilando y ya jamás han podido volver a esas vías del tren, ¿no? Entonces ese es el tema por el que, bueno, y además ya sabéis, ¿no? Que todo esto pues encima nos censuran. No sé quién ha sido de las dos que hoy viendo vuestras historias compartíais un vídeo, creo que eran las vuestras, de un hombre que hablaba de la autocensura, ¿no? Que sí, el problema lo ha compartido no es... Ramsey y yo lo he compartido desde su cuenta, sí. Sí. De la autocensura, ¿no? De cómo lo difícil que es, dice ese hombre, ¿no? Creo que yo lo he compartido después también. Dice que él nació en la dictadura y que había censura en la dictadura española, pero que lo sabía que había censura. O sea, es que era abiertamente de este tema, no se puede hablar, de ese tampoco y de ese tampoco, ¿no? Y la gente lo sabía porque era claro. Ahora, disfrazado de libertad, hay un montón de temas que se siguen censurando, ¿no? ¿Y él hablaba del humor? Censuran? Él es humorista y decía que, claro, en los núcleos cerrados no había problema, existía esa censura y todo el mundo estaba como a la par, pero que ahora nos disfrazan de libertad una autocensura y que decía que a la hora de hacer monólogos decía, bueno, pues voy a hablar del feminismo. Uf, madre mía, se te van a echar encima. Bueno, pues voy a hablar sobre, no sé, tema de género. ¡Wow! Madre mía, se te va a quedar la sala a la mitad. Pues voy a hacer no sé qué. Sí. Al final que dices, pues no hablo de nada, de Jaimito. No, claro, me quedo en mi casa. Al final concluía con eso, ¿no? Me quedo en mi casa y ya está. No me llamas facha. Un mueble más. En fin. Llevamos 1:40. O sea, sí, esto es locura. Tenemos que poner una alarma o algo, se tiene que parar el vídeo. En Instagram nos pasaba que se cortaba la hora, pero aquí no se corta y tenemos cuerda para rato. Pues lo podemos dejar aquí, chicas, si queréis. Y bueno, luego os paso el vídeo, lo subimos a otras redes y que se siga difundiendo el mensaje, por lo menos con apertura de mente. Por ello, por hacernos responsables de nuestra salud y sobre todo a abrir la mente crítica, a seguir investigando y a no dejar que absolutamente nadie nos diga de lo que podemos ser expertos o no, independientemente de que tengamos un folio en la pared que una institución certifique que hemos pasado por allí, ¿no? Es que para mí un título es como las camisetas estas de estuve en Guadalajara y me acordé de ti.
Pues Estuve para 5 mí años este en esa título universidad, es ¿no? exactamente eso, ¿no? Esto es como yo estuve ahí. Estuve ahí, pasé por esto y a día de hoy, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo os hablo a título personal, me ha servido para saber cómo no se ejerce la medicina, desde mi punto de vista. Bueno, muchas Bueno, gracias, todos chicas. los Un que habéis estado abrazo. ahí. Y nos vemos en la siguiente. Sí, Eso, sí, con eso. muchas Que ya ganas. hemos cogido carrerilla. Un besito. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao.